gobierno no tocará el subsidio al diésel ni al gas doméstico, pero sí analiza la focalización del subsidio a los combustibles extra y ecopaís. Fiscalía allanó las oficinas del SRI en Ambato en el marco del caso Riesgos, donde se investiga el presunto delito de lavado de activos. Familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en 2018, hicieron públicos el contenido de las reuniones del COSEPE en el gobierno de Lenín Moreno. En los deportes, inició la fecha 13 de la Liga Pro. Deportivo Cuenca e Imbabura disputan el primer partido de la jornada. Amigos televidentes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7 este viernes 17 de mayo del 2024. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y en nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para todos. Gracias por acompañarnos acá en este día viernes en el Noticiero Estelar. Cierre de semana, inicio de fin de semana, pero recuerden que también en sus pantallas ya cuentan con el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Agenda presidencial en Europa. El presidente Daniel Noboa se reunió con representantes de varias organizaciones empresariales de España y otorgó una entrevista a la agencia internacional EFE. Esto en el último día de actividades de su gira por Europa que inició el pasado 11 de mayo. En su visita a España este viernes 17 de mayo, el presidente Daniel Noboa concedió una entrevista a la Agencia Internacional de Noticias EFE, en la que, entre otros temas, expuso el trabajo realizado en sus primeros 6 meses de gestión. Hemos logrado poner en orden las finanzas. Nosotros iniciamos también un gobierno con 2.400 puntos de riesgo país. Hoy estamos en 1.100. Hemos creado 105.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Y también nos ha tocado declararle la guerra al verdadero enemigo, que es el crimen organizado y que es el narcoterrorismo. Reiteró que uno de los principales objetivos de su gira por Europa fue el de impulsar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y atraer la inversión extranjera. Un tema de seguridad no solo se lo confronta con rifles, ni con granadas, ni con cañones, sino dándole oportunidad a las personas. Si no atacamos ese problema, que es el desempleo, el subempleo y la falta de oportunidades en la educación, no vamos a tener éxito. Más tarde se reunió con representantes de importantes grupos empresariales españoles que anunciaron ya los primeros resultados de las gestiones del gobierno. Ya hemos aprobado la inversión en generación de energía renovable, solar y almacenamiento, y en la parte de agua, en todo el ciclo del agua. Durante sus 7 días de viaje, el jefe de Estado mantuvo importantes reuniones de alto nivel. El primero en recibirlo fue el Papa Francisco, con quien se entrevistó el lunes 13 de mayo en el Palacio Apostólico del Vaticano. Al finalizar el encuentro, el primer mandatario le entregó una réplica de la Virgen del Cisne hecha por artesanos ecuatorianos y el sumo pontífice le obsequió una paloma de bronce con la inscripción «Sed mensajeros de la paz». El martes 14 de mayo, Noboa visitó a su homólogo italiano Sergio Mattarella, con quien mantuvo un almuerzo de trabajo para, entre otros temas, impulsar estrategias internacionales de lucha contra el crimen organizado. Italia ha tenido experiencias pasadas muy fuertes, pero también muy valiosas para su conocimiento de esto, y con ellos podemos ahora trabajar en sistemas internacionales de control. De su parte, el primer mandatario francés, Emmanuel Macron, recibió al presidente Noboa la noche del 16 de mayo. El encuentro se dio en el Palacio de Elísio, en París, en donde los mandatarios trataron temas para reforzar los vínculos económicos, comerciales y culturales entre ambos países. Para Diana Jacome, asesora del presidente, esta gira, en la que también le acompañaron su esposa Lavinia Balbonesi, la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro de Economía Juan Carlos Vega, es esencial para los objetivos que persigue el país. Estos encuentros permiten
permiten tener también esa visión distinta de un Ecuador que ha cambiado, de un Ecuador que abre las puertas a todo el mundo, que hay seguridad jurídica, que hay tranquilidad para inversiones en nuestro país. Pese a que la gira estaba previsto que durara hasta el próximo martes, el jefe de Estado modificó su agenda para retornar este viernes 17 de mayo a Ecuador. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y 135 personas vinculadas a varios delitos fueron detenidas dentro de la operación Gran Libertad 6, ejecutado en 6 provincias. Así lo dio a conocer el comandante de la policía, César Zapata. De su lado, la ministra del Interior, Mónica Palencia, dio a conocer que en lo que va del año, 200 policías resultaron heridos y 8 fallecidos en cumplimiento de sus funciones. Como parte del Plan de Acción 2.0 para contener y reducir la violencia y actividades delictivas en el país, esta semana se ejecutó la Operación Gran Libertad 6. Cerca de 300 policías participaron en 85 allanamientos, que dejaron como resultado 135 personas detenidas. Así lo dio a conocer el comandante de la policía, César Zapata. Se ha prendido a 89 ciudadanos que han estado cometiendo diferentes tipos de delitos, especialmente la extorsión, el secuestro y asesinatos. Y se ha procedido a detener a 46 ciudadanos que estaban siendo requeridos por secuestro, extorsión, tráfico de droga, tenencia de armas, asesinato, delincuencia común organizada. A ellos se suman 25 policías que fueron aprehendidos por la Unidad Anticorrupción. Han sido parte de grupos delictivos que vienen cometiendo tanto asesinatos como delitos. Además, se decomisaron armas, vehículos y drogas. Hemos atacado a 18 grupos terroristas, especialmente a los lobos, lagartos, choneros, tiguerones y a los fatales. En este espacio, la ministra del Interior, Mónica Palencia, indicó que las muertes violentas en el país se redujeron en un 27% desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa. Esto significa que hay 1.120 personas que no han muerto en razón a nuestro trabajo, porque en proporción al mismo periodo hacia atrás había otros números. Y resaltó que en cumplimiento del trabajo, 200 policías resultaron heridos en lo que va del año y 8 fallecidos. También ellos son víctimas de una violencia desatada. Este tema de luchar contra la violencia es un tema de todos. Finalmente reveló que el próximo 3 de junio se efectuará un congreso para hablar sobre métodos que permitirán reforzar la seguridad en el país. Olga Velasco, Noticias 7. En la siguiente nota, conozca cuál es la propuesta que hizo el Ejecutivo para incrementar las penas para los delitos de terrorismo, delincuencia organizada, sicariato y secuestro extorsivo, que contemplan las reformas al Código Orgánico Integral Penal, a raíz de los resultados de la consulta popular y referéndum de abril pasado. Uno de los proyectos de reformas legales que debe analizar la Asamblea luego de la consulta popular y referéndum de abril pasado hace hincapié en el incremento de penas para 10 tipos de delitos. El Ejecutivo propone, por ejemplo, para el delito de terrorismo, que la pena suba entre 19 a 22 años de cárcel. Actualmente el Código Penal establece una pena máxima entre 10 a 13 años. En delincuencia organizada la pena pasaría entre 22 a 26 años. Ahora la sanción penal máxima va entre 7 a 10 años. Para sicariato, la propuesta de reforma va por lo siguiente: aumento de los años de cárcel entre 26 a 30 años, ahora solamente es de 22 a 26. En el delito de secuestro extorsivo, el incremento de los años de cárcel pasaría de 13 a 16 años. Actualmente va de 10 a 13 años, pero si en este delito se produce el asesinato de la víctima, los años de cárcel se incrementan de 26 a 30 años. Ahora el tope máximo es de 26 años de cárcel. El abogado penalista Paulo Caña expone su criterio sobre este tema. Considera que el incremento de penas es uno de los pilares, pero que lo fundamental radica en atacar causas sociales que generan la delincuencia y mejorar la operatividad del sistema de justicia con jueces y fiscales probos. La academia, donde a través de los estudios en las aulas de pregrado se pueda ir fortaleciendo a los estudiantes de Derecho y futuros abogados. Y el otro es haciendo una selección adecuada en todos los concursos que están para jueces de la Corte Nacional, para jueces provinciales, jueces de primer nivel, así también para fiscales de la Fiscalía General del Estado. En el análisis parlamentario,
los legisladores podrán ajustar el contenido de la propuesta enviada desde Carondelet. Unas reformas potentes para que las fiscales, jueces de este país tengan las herramientas jurídicas necesarias para que no queden impunes todos estos delitos, todo lo que tiene que ver con el terrorismo, la narcodelincuencia, que es el pan de cada día. Si me lo pregunta a mí, debe ser proporcional el delito a la condena, como sucede en el derecho internacional, pero eso se va a tratar en la comisión en la que recaiga. En otra entrega, detallaremos la propuesta de aumento de penas para delitos como financiamiento del terrorismo, reclutamiento de menores con fines delictivos, producción y tráfico de droga, minería ilegal, tenencia y porte no autorizado de armas, entre otros. Javier Ceballos, Noticias 7. Asamblea Nacional. Y a inicios de la próxima semana, el Pleno de la Asamblea definirá la conformación de una comisión ocasional multipartidista para tramitar las reformas legales post consulta popular y referéndum. Esta mañana el Consejo de Administración Legislativa dio luz verde para que los 137 asambleístas viabilicen esta iniciativa, que deberá ser aprobada con una mayoría simple, es decir, 70 votos. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, levantó su pulgar para que el Pleno de la Asamblea decida si se conforma o no una comisión ocasional multipartidista para que tramite los proyectos de reformas legales que se proponen desde el Ejecutivo como resultado de la consulta popular. Este punto será tratado en sesión plenaria en los primeros días de la siguiente semana. Para ello, se dará el debate sobre la conveniencia o no de esta propuesta. De haber consenso, deberán existir más de 70 votos. Se plantea que dicha instancia debe estar integrada por representantes de todas las tendencias políticas parlamentarias. Porque además eso servía de alguna forma para que la diversidad del legislativo se vea reflejada en la mesa, primero, y segundo, había pedido que sea con la madurez política que requiere el momento, porque no puede ni debe servir para que los problemas internos de las bancadas se subsanen por quién va de bancada o no, ¿no? Mientras sean consideradas personas con ética y con responsabilidad, creo que podría ser la vía. Si se aprueba y se integra a la comisión ocasional, su primera tarea será definir la metodología de tratamiento de los proyectos de ley. Donde les corresponda deberán tratar dentro de los 60 días, porque creo que no se trata de textos extremadamente extensos. En donde nuestra posición y la que yo representaré de darse a esta comisión multipartidista es de respetar estrictamente lo establecido en la consulta popular. Desde el oficialismo se ha planteado que dichas reformas verán la luz antes de los 60 días de plazo que la Asamblea tiene para su análisis. Las reformas se realizan en 2 debates y deben ser aprobadas con mayoría simple, es decir, 70 votos. Javier Ceballos, Noticias 7. Los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en la frontera norte en el 2018, hicieron público el contenido de las actas que contienen las reuniones del Consejo de Seguridad del Estado en torno al caso. Ellos sostienen que existen inconsistencias en los documentos de las reuniones en el gobierno de Lenín Moreno. A 8 días de haberse entregado la información desclasificada de lo que pasó con el equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera norte en 2018, los familiares de las víctimas decidieron hacer público su contenido. Las 3 actas que les fue entregada contienen lo que se hablaron en las reuniones del Consejo de Seguridad del Estado en el gobierno de Lenín Moreno. En la primera acta consta la reunión del COSEPE que se realizó el 28 de marzo del 2018, 2 días después del secuestro, que únicamente contiene una hoja con las fotos de Javier, Paul y Efraín. Según las actas, días después del gobierno de Moreno ya conocía que alias Guacho no pedía dinero, sino el canje por sus familiares que estaban detenidos en Ecuador. ¿Y entonces por qué en Fiscalía sigue como secuestro extorsivo? También se critica que en las actas se dijo que a partir del secuestro se abrió un canal de diálogo con Guacho para negociaciones. Guacho venía chateando desde noviembre del 2017. No es que por este caso se abre un canal, es el mismo canal, y esto lo dicen las investigaciones periodísticas, ojo. Y que según el gobierno de Moreno se intentó posesionar en el colectivo imaginario, que los periodistas entraron por voluntad propia para lograr una entrevista. Claramente se puede observar que quisieron informar a la sociedad de que ellos trataron de hacer todo y al final no hicieron nada.
Otro tema en duda es cómo se dio con la camioneta de los comunicadores y también que el 7 de abril del 2018 recibieron una llamada de César Navas, ministro del Interior de esa época, que según dicen estaba muy nervioso, lo que le hace pensar que Navas ya sabía que fueron asesinados y no el 13 de abril, como lo dijo el expresidente Lenín Moreno. Nosotros siempre hemos mantenido la teoría que fue entre el 7 y 8, discúlpenme la expresión, nos vieron la cara a toda la sociedad, a toda la región, diciendo que les asesinaron el día 12 o 13. Aseguran que existen inconsistencias en dichos documentos, por ello solicitaron una reunión con la actual ministra del Interior, Mónica Palencia, y también una audiencia a la Corte Constitucional. Los siguientes pasos será oficiar a la Corte Constitucional con los hallazgos de la revisión de información. Esta información debe ir a manos de la Fiscalía, está listo el documento para que la Fiscalía acceda a esta documentación. Además, aseguraron que una vez notariada esta documentación será de acceso público. Estos documentos fueron entregados por el gobierno de Daniel Noboa en cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó su desclasificación. De parte del actual mandato, se aseguró que están prestos para colaborar en las investigaciones. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el presidente Daniel Noboa aseguró que se sigue trabajando en la focalización del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. La decisión es no tocar los subsidios al diésel ni al gas de uso doméstico, pues asegura que tiene una relación directa con la agricultura y con el costo de la vida. Veamos. Fue durante una entrevista con la agencia EFE en el marco de su viaje a Europa que el presidente Daniel Noboa aseguró que su gobierno no piensa tocar ni modificar los subsidios al combustible diésel ni al gas doméstico. Que tienen una directa correlación con la inflación, tienen una directa correlación con el costo de la vida, con el transporte, con la agricultura. Para nosotros eso no es, por este momento no lo podemos hacer. Según el presupuesto general del Estado para 2024, elaborado por el Ministerio de Finanzas, el diésel representa el 49% del subsidio anual de combustibles, mientras que el gas llega al 20%. Es decir, que entre los dos suman casi el 70% del gasto público en este tema. Lo que sí dijo es que se analiza la focalización de subsidios a los combustibles Extra y Ecopaís. Que son gasolinas o naftas de bajo octanaje, el cual es un porcentaje bastante bajo del consumo nacional. Eso sí deberíamos de irlo eliminando poco a poco a los grupos que no lo necesitan. De esa manera no tocamos el verdadero coste de la vida. En las cifras de inflación se lo puede ver. Nuestras cifras de inflación están bastante acordes con el año pasado y siguiendo una línea de dolarización en la que estamos con una inflación relativamente controlada. Sin embargo, este análisis no es nuevo. En febrero de este año, desde el Ministerio de Finanzas ya se había adelantado que el informe del mecanismo para la focalización de este combustible estaría listo a mediados del 2024. La eliminación total del subsidio de estas gasolinas podría generar un ahorro para el Estado de entre 500 y 600 millones de dólares al año. Mientras que con la focalización se podría generar unos 300 millones de dólares al año. Hasta el cierre del 2023, Ecuador destinó alrededor de 2.293 millones de dólares en subsidios a los combustibles importados. Edison Saavedra, Noticias 7. 3 personas aprehendidas fue el resultado de un allanamiento a las oficinas del Servicio de Rentas Internas en la sede de Ambato. Las autoridades investigan un caso de presunto lavado de activos. Simultáneamente se allanó un inmueble en la provincia del Guayas en el que se incautaron documentos y vehículos de alta gama. Tenemos los detalles. La operación denominada Riesgos se ejecutó en las propias oficinas del Servicio de Rentas Internas, sede Ambato, en la provincia de Tungurahua. La policía y fiscalía allanaron las oficinas de la institución tributaria en el marco de un proceso de investigación por el presunto delito de lavado de activos. Durante la intervención fueron aprehendidas 3 personas, Marco V., Carlos P. y Karina P., esta última quien labora en las dependencias del SRI en Ambato. Aparte de estas intervenciones, en el centro del país se allanó un inmueble en la provincia del Guayas, donde se incautaron documentos y un automóvil de lujo valorado en más de $115.000. En un comunicado, el organismo tributario reiteró su compromiso de aportar a un nuevo Ecuador marcado en la integridad pública, con ética y transparencia. Acotó que la institución brinde el apoyo a los organismos de investigación, proporcionando datos relevantes para la indagación de este caso.
El SRI puntualizó que en el caso de su regional de Ambato hay implicados cuyas acciones se llevaron a cabo en administraciones anteriores, las cuales son examinadas a detalle. Los pormenores de este caso se informarán a la opinión pública en el momento en que las autoridades lo consideren pertinente. Hasta el cierre de esta edición, el operativo seguía en ejecución. Javier Ceballos, Noticias 7. Y al menos 13 terroristas fueron detenidos tras 18 allanamientos en Santa Elena. En otras provincias también hubo detenciones en el marco del operativo Cero Impunidad. A continuación les contamos los detalles. En el marco del operativo denominado Cero Impunidad, agentes de la Policía Nacional capturaron en Santa Elena a 13 miembros de la peligrosa banda delictiva Los Choneros. 8 de los capturados tienen antecedentes delictivos. Tras una investigación previa, grupos de élite se desplegaron de manera estratégica en diversos puntos de la provincia, donde de manera simultánea hicieron efectivas 18 órdenes de allanamiento. También fueron incautadas evidencias como armas de fuego y granadas, así como cientos de cartuchos, droga y vehículos. ¡Alto policía! ¡Alto policía! Mientras tanto, en San Vicente, provincia de Manabí, la policía detectó un inmueble que era utilizado como guarida de una banda delictiva. En el lugar había armas, 600 tacos de explogel, cápsulas fulminantes, municiones para morteros, granadas, 2 revólveres y varias placas de vehículos reportados como robados. Se presume que los explosivos eran distribuidos a grupos terroristas de todo el país. Asimismo, en la provincia de Los Ríos fueron allanados 2 inmuebles, convertidos en escondites y centros de acopio de una banda criminal. En total, 4 sujetos fueron arrestados, acusados de secuestro y extorsión. Los antisociales tenían en su poder 5 armas de fuego y municiones. Y en Santo Domingo de los Áchilas, un operativo permitió detener a un microtraficante que operaba en diversos puntos de la ciudad. En su vivienda, la policía encontró un arma de fuego, 800 dosis de alcaloides y varios equipos con los cuales preparaba y empaquetaba la droga a fin de venderla a los adictos del sector. 300 kilos de droga fueron decomisados por la policía en el cantón Yaguachi. Los paquetes iban camuflados en el doble fondo de un furgón. No son adoquines, son los 300 paquetes de droga que fueron decomisados por la Unidad de Investigación Antinarcóticos, que tras un trabajo investigativo pudo evitar que los paquetes contaminaran una embarcación y lleguen a mercado extranjero. Se logró la aprehensión de 2 individuos y un vehículo, en circunstancias en el cual el personal policial se encontraba realizando controles móviles y mediante técnicas de investigación especializadas y especialmente con perfil de alto riesgo, identifica un camión tipo furgón, el mismo que tenía la dirección sur-norte y pretendía llegar al kilómetro 26 en el sector de Panorama. Este es el momento en que los agentes antidrogas desprendían las caletas del techo del furgón, que era utilizado para transportar arroz, pero que en esta ocasión fue usado para movilizar la sustancia ilícita. Por el momento que el personal especializado realiza la inspección, se da cuenta que en la parte superior existía un compartimiento caleta en donde se encontró 300 bloques de sustancias ilícitas, las cuales al realizar las pruebas preliminares de campo dieron positivo para cocaína. Se conoce que esta sustancia iba a ser dejada en una bodega en el sector de Panorama y que su destino final sería el de Estados Unidos mediante el tráfico marítimo. De 34 y 51 años fueron llevados a la audiencia de formulación de cargos por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Y este viernes se encontró con vida a uno de los pasajeros de la avioneta accidentada en Morona, Santiago. En un comunicado, la Dirección General de Aviación Civil informó que la aeronave tipo Cessna de la compañía Aero Shanghai, que cubría la ruta Unswatz-Macas, fue localizada en una zona de difícil acceso de la cordillera del Cutucú. La DAC informó que tras las labores de búsqueda y rescate se ubicó el pasajero Marcelo Chivianda con vida, el mismo que fue trasladado a una casa de salud, mientras que al piloto
Jacob Arias, lamentablemente se lo encontró fallecido. Finalmente se detalló que las investigaciones del suceso aéreo ocurrido el jueves están a cargo de la Junta Investigadora de Accidentes, JIA. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Educación presentó los lineamientos del cierre de año lectivo para la región Sierra Amazonía 2023-2024. La finalización de clases será el próximo 24 de junio. Para el cierre del año lectivo 2023-2024 del régimen Sierra Amazonía, el Ministerio de Educación socializó los lineamientos para realizarlo en el sistema educativo público. Poder entregar certezas a la comunidad educativa, certezas en este caso respecto a cómo vamos a finalizar el ciclo lectivo de Sierra Amazonía. Primero, se deberá realizar una evaluación psicosocial para conocer los cambios en los estudiantes, comparándolo con la evaluación que fue aplicada en el mes de enero. Objetivo, pues monitorear el estado socioemocional y psicosocial del estudiantado. Entonces, el equipo docente deberá aplicar esta segunda evaluación. Pero los docentes también deberán aplicar una evaluación cualitativa del comportamiento, una evaluación psicopedagógica si solicita el docente y una evaluación cualitativa para cada nivel y asignatura. El sistema de calificación se dará ahora con letras y estas estarán separados en niveles de alcance del aprendizaje. A más, A menos y B más significará destreza o aprendizaje alcanzado, mientras que B menos o C más y C menos, destreza o aprendizaje en proceso de desarrollo, mientras que D más, D menos, E más y E menos significará destreza o aprendizaje iniciado. Además, los estudiantes podrán realizar una evaluación sumativa para tener una mejora en sus calificaciones. La teoría se aplica únicamente en los niveles de media, superior y el nivel de bachillerato. Por otra parte, el calendario escolar se aplaza. El año lectivo culminará el próximo 24 de junio. Manuela Bedón, Noticias 7. Les contamos que la ATM no desaparecerá. Sin embargo, algunas competencias pasarán al municipio de Guayaquil. ¿Por qué se tomó esta decisión? Se lo contamos a continuación. La recaudación de valores, la dirección del control de tránsito y otras atribuciones permanecerán en la ATM. Sin embargo, en una tercera reforma a la ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, se traspasa la competencia de viabilidad urbana al Cabildo porteño. Hay muchas otras competencias que tiene la agencia, no solo la planificación de la movilidad, colocación en lugares estratégicos con respecto a señalización horizontal y vertical, semaforización, difusiones de las metodologías nuevas para poder bajar esa curva de siniestros y curvas de fallecidos en vías, que ya llevamos el 40% menos de fallecidos en vías en el primer cuatrimestre. De esta manera, la Dirección de Urbanismo, Catastro, Movilidad y Edificaciones revisará y aprobará directamente los estudios de impacto ambiental y factibilidad de proyectos orientados a mejorar la movilidad en la agitada urbe porteña. Está bien que se haga claro, que ponga también leyes también para que la gente pueda cumplir, si no, no se puede cumplir. En la bahía y todo, en el casco comercial ya está puesta la cámara, para que la gente cumpla, pues si no, esto es totalmente un desastre. Vamos a ver con lo que pasa, porque ahorita van a implementar sobre la cuestión de las multas de las cámaras, con esto que está ahorita pasando aquí en el Parque Automotor de Guayaquil. Para llevar a cabo algunos proyectos, antes se tenía que seguir un trámite que pasaba de la ATM al municipio y viceversa. Con esta medida aprobada en Consejo Cantonal, todo se simplificará. No le hacemos pasar tiempo al usuario cuando viene a pedir algún trámite específico sobre un tema de impacto vial o estudios de impactos viales. Ya no pasará el tiempo de que espere la contestación de la ATM, la contestación del municipio y vaya ese vaivén de documentos que van y vienen. Esta reforma entrará en vigencia una vez que sea publicada en el registro oficial. Mientras tanto, alrededor de 15 personas que trabajan en el Departamento de Planificación de Tránsito de la ATM ya están empacando para mudarse al municipio de Guayaquil. Y durante este mes de mayo se ha reportado un incremento en afecciones respiratorias en algunas casas de salud de la red pública. En Quito se tiene hasta un 15% más de reportes, especialmente en niños en edad escolar.
seca o con flema, malestar corporal, dolor de cabeza e incluso fiebre. Son algunos de los síntomas de las afecciones respiratorias, que durante estas últimas semanas los diagnósticos han incrementado en un 15%. Esto en la Casa de Salud de Bartolomé de las Casas, en Quito, según explicó la doctora familiar Gabriela Zapata. Tienes de vigilancia epidemiológica que no haya casos de IRA, que son infecciones respiratorias graves. De esos casos en esta unidad no se han reportado, pero sí enfermedades infecciosas respiratorias que podemos tratar de manera ambulatoria. La población que se ha visto más afectada es los niños en edad escolar. Pero estamos en la tendencia ascendente que se espera, como en meses de años pasados en esta época. Predominando el virus de la influenza, con un 42% de los diagnósticos. Y en tercer lugar, el COVID-19. Se ha visto un incremento de enfermedades respiratorias por influenza, por parainfluenza, virus sincitial respiratorio y del COVID, sobre todo en niños en la etapa escolar. Entre las recomendaciones de la experta está no automedicarse y acudir a una casa de salud si presenta alguno de esos síntomas. Tengamos medidas de bioseguridad, que es el lavado de manos, uso de mascarillas si estoy con síntomas respiratorios, y que sobre todo evitemos mandar a los niños que están ya con síntomas respiratorios a las unidades educativas. Manuela Bedón, Noticias 7. Buenas noticias. Así es, y este sábado usted podrá acercarse al Museo Nacional del Ecuador y visitar la exposición Sigiluz. Este es un proyecto de vestimenta y accesorios creadas con el cril del caballo, las fibras de la cola del caballo. Estas piezas no solo utilizan este material natural, se lo combina con metales como el cobre, piedras, el cuarzo y luces LED en un sistema casi imperceptible. Estas innovadoras piezas estarán expuestas en el Museo Nacional del Ecuador, ubicado en la Casa de la Cultura, a las 17 horas este sábado 18 de mayo. Y a partir de las 5 de la tarde tendremos la presentación de la Compañía de Danza Nacional con una obra que nos han comentado que está increíble, que les recomendamos que vengan a ver. Y ellos harán la apertura de lo que será nuestro lanzamiento aquí en el MUNA. Entonces, que si la gente puede venir el día de mañana en cualquier horario, a partir de la mañana hasta... Yo creo que estaremos hasta las 7, pero les recomiendo que vengan a las 5 sin falta para poder ver la muestra de danza y también estar presentes en el lanzamiento. Más de 200 títulos en braille y otros recursos adaptados para diferentes tipos de discapacidad ofrece al público la biblioteca de una universidad del sur del Guayaquil. Les contamos los detalles a continuación. Hay historias que se leen con los dedos, para que de esta manera sean accesibles a quienes no cuentan con el sentido de la vista. Y para encontrarlos acudimos a un lugar especializado. Pero en la pestaña de Designer, ahí usted tiene que entrar. Hola Vladimir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Televisión, te saluda. Bienvenida a la Tifloteca. Y antes de que se pregunte qué es una tifloteca, Vladimir nos lo explica. Es un espacio para la adaptación de texto físico al formato braille para las personas que tienen discapacidad visual y de igual modo dar facilidades a las personas que tienen discapacidad sensorial. Adicionalmente se hacen adaptaciones en texto plano, ¿sí? Y conversiones en formato audio. Este espacio opera de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y funciona en el primer piso de la biblioteca de una universidad ubicada al sur de Guayaquil. Aquí hay más de 200 títulos en braille, así como material didáctico y juegos adaptados para personas con diferentes tipos de discapacidad. Son proyectos que han desarrollado estudiantes para buscar simplificar alguna tarea a las personas con discapacidad. Asimismo, pueden encontrar recursos de software. Mientras conversábamos con él, un grupo de 20 personas recibía una capacitación en línea para aprender a manejar plataformas de contenido accesible. Y es que en los actuales momentos, la inclusión educativa va de la mano del desarrollo tecnológico. Y si no hay el recurso, estudiantes y profesores son capaces de crearlo.
y nosotros se los podemos desarrollar rápidamente. Hablamos de 2-3 días. Si es que ellos requieren algo en especial, pues ellos nos deben dar el contenido y nosotros lo que hacemos pues es simplemente hacer la transcripción y luego la impresión. Es una impresora muy rápida, de forma tal que imprimir un libro pues depende de qué cantidad de hojas, nosotros lo podemos hacer en 1 o 2 días. Alice explica que la producción de recursos no solo se limita a la creación de libros braille, sino incluso a otros elementos tiflotecnológicos, así como a satisfacer las necesidades de otras discapacidades.